para empezar con nuestra palabra de Dios y empezar con la bendición que es poder tener la palabra de Dios para animarnos y motivarnos en la mañana. Y en esta mañana en nuestro devocional vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a empezar en el versículo 8. La palabra del Señor nos dice así: Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que vive allí que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso con un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo con mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. ¡Wow! Aquí vemos la historia de una mujer que qué bueno hubiera sido haber sabido su nombre, pero la Biblia no nos da esa información, simplemente nos dice que era una mujer que era viuda y que vivía en Sarepta. Muchas veces en la Biblia hay muchas personas influyentes de una u otra manera en la historia que no les aparece el nombre. Y uno a veces dice, bueno, qué bueno hubiera sido saber el nombre y saber su significado. Pero creo que para Dios, más que su nombre, lo importante era su historia. Y es lo que nos deja saber en este relato. Era una mujer viuda y dónde vivía. Para que podamos entender un poco más el contexto de lo que acabamos de leer, tenemos que saber que el lugar donde esta viuda vivía era un pueblo pagano. Y justo era el pueblo donde vivía el mortal enemigo del profeta. Estamos hablando de Jezabel, que era, y de su esposo Acab. Ellos eran reyes de los sidonios. Entonces eso nos puede dar una idea de que esta mujer creció en un ambiente de dioses falsos, donde adoraban dioses falsos y donde se cometía toda clase de ofensas hacia Dios. Pero de una u otra manera esta mujer tuvo que haber llegado a conocer al Dios verdadero y era una mujer distinta, era una mujer diferente y lo podemos ver. Es impactante ver la reacción de esta mujer viuda que tenía un hijo ante lo que Elías viene a decirle. Aparentemente, ellos dos no se conocían antes, porque cuando Elías llega, dice que vio a una viuda recogiendo leña y la llamó. O sea, fue guiado por el Espíritu Santo, mas no era alguien a quien él conocía ni a quien ella conocía. Y vemos la reacción y el corazón de ella, dispuesta a dar aunque no tenía.
Hay muchas cosas que quizás nosotros en este momento no podamos entender porque la Biblia no nos habla de ellas, como por ejemplo el primer versículo dice que ya Dios le había dicho a ella que le diera, dice, ya le he ordenado a una viuda que vive allí que te dé de comer. No sabemos cómo fue eso, si fue por medio de un sueño. O sea, la Biblia no nos habla cómo Dios ya le había dicho a ella y cómo ella podría reconocer que era Elías y cómo ella de una u otra manera podía obedecer sabiendo que no tenía nada. Lo único que sí podemos saber es que era el corazón que esa mujer tenía, era un corazón dadivoso, era un corazón de dar y de desprenderse. Para nosotros poder entender un poco más esto, tenemos que saber que en esa época las viudas tenían una carga muy pesada, tenían un peso muy grande. Bueno, digo que en esa época porque aquí en este momento también hay viudas que la pasan muy mal, pero la mujer de hoy en día es una mujer que es más emprendedora, es una mujer que tiene más oportunidades sociales, pero en esta época no. En esta época era más difícil para una viuda poder sostenerse. Y la vemos que ella como mujer estaba haciendo la labor de recoger la leña. Un trabajo que era un trabajo para los hombres. Y lo único que ella tenía era justo lo que el profeta le estaba pidiendo. O sea, Dios la puso en una situación de desprendimiento total. Desprendimiento total. Estoy sola y tengo un hijo para criar. Y ahora viene este hombre a pedirme agua y pan. Y no solamente le pide agua y pan, sino que le dice, primero hazlo para mí y luego vas a hacerlo para ti y para tu hijo. Qué prueba tan grande, qué prueba tan grande. O sea, lo poco que tengo, no solamente tengo que compartirlo, sino que primero se lo tengo que dar a otro, a un desconocido, a alguien que no tiene nada que ver conmigo, y luego dárselo a mi hijo y luego dármelo a mí. Pero lo que está pasando acá es que Dios está probando el corazón y la fe y la confianza de esa mujer. Porque mira lo que él le dice. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta que el día del Señor, hasta que el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Había una sequía en ese momento, una prueba más de fe. O sea, no va a haber agua, pero Dios te va a prometer que te va a proveer hasta que llueva. ¿Y eso qué nos puede enseñar hoy en día a nosotros? Yo creo que a veces nosotros podemos pasar por pruebas muy difíciles, pero en esas pruebas Dios está puliendo nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? La mayoría de nosotros no haríamos esto. La mayoría de nosotros diríamos, qué penas, ¿cómo se te ocurre tu nombre venirme a pedir a mí, una mujer viuda con un niño? No, es que lo único que tengo es esto y sería válido. Pero no, esta mujer no lo hizo y al no hacerlo nos está dando un ejemplo a cada uno de nosotros. Un ejemplo de desprendimiento. Un ejemplo de saber que hasta de lo poco que tenemos podemos hacer feliz a otros. Que hasta de lo poco que tenemos lo podemos compartir y que cuando nosotros hacemos esto, la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. Yo puedo dar testimonios, mejor dicho, muchísimos, de la provisión de Dios en mi vida, de las veces en las que a veces hasta te olvidas de ti y decides hacer lo que es correcto y Dios te provee, Dios te multiplica. Dios no es un Dios que no ve lo que estás haciendo, tanto lo bueno como lo malo. Es muy duro y esto es una prueba demasiado grande que le pusieron a esta viuda, pero ella creyó, ella confió y ella se desprendió. Se desprendió. No se apegó a esa harina, no se apegó a ese aceite. Tú sabes que muchas veces para los pobres hay un versículo que dice que es difícil que el rico entre al reino de los cielos.
Pero también hay muchos pobres que se les va a dificultar. Porque el pobre, como lo único que tiene es eso, se aferra a él de tal manera que se le puede convertir en su Dios. Se aferra a lo poco que tiene de tal manera que tampoco lo quiere compartir. Hay personas que están en necesidad y quieren más y más y más para ellos. Y se les olvida que también, al igual que ellos, hay otras personas pasando necesidad. Y acaparan y acaparan. Aquí en esta palabra Dios nos está enseñando que de lo poco que tienes siempre vas a poder compartir. Y más en una situación como esta viuda, lo único que podía ver de ese hombre era que era un hombre cansado. A pesar que era un hombre de Dios, era un hombre cansado, era un hombre que estaba huyéndole a la malvada Jezabel y Acab. Y ella tuvo compasión de él. Y sin saber, estaba recibiendo un ángel. Sin saber, le estaba dando de comer a un ángel, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Y cuánta bendición, porque la historia continúa, te animo a que lo sigas leyendo. Cuánta bendición trajo esto a su casa, el hecho de ella haber compartido de lo poco que tenía. Dios, de ese poco, hizo un mucho. La bendijo. No la bendijo solamente con comida, la bendijo con vida para su hijo. Dios ama a las viudas y a los huérfanos. Dios dice que Él es un defensor de vidas y un padre de huérfanos. Es Dios en su santa morada, o sea, Dios tiene en su corazón a estas personas como gran, alta estima, porque sabe la lucha que tenían las viudas para sacar adelante a sus hijos solas, y sabía también la lucha de los huérfanos. Entonces Dios la puso a prueba, pero Dios quería bendecirla, bendecirlos a los dos, cada uno fue de bendición. La viuda fue de bendición para Elías, en cuanto proveyó para él sus necesidades, y Elías fue de bendición para la viuda, en cuanto proveyó para ella bendición. Nosotros no sabemos a quién estamos ayudando, y sabes que aunque la ayuda no venga de esa misma persona que tú estás ayudando, créeme que Dios, en su infinita misericordia y siendo un Dios justo, la bendición a ti llegará por medio de esa persona, por medio de otra. Pero Dios nunca se olvida de eso. Y la viuda nos enseña que compartir con otro necesitado nunca va a empobrecer nuestra vida, sino que al contrario la va a enriquecer.